Muy buenas noches, estamos en una edición más de Bajo la Lupa. Le enviamos un saludo a nuestro jefe Carlos Báez, que está un poquito enfermito, así que muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Hola Estela, ¿cómo estás? Un gusto estar. Andrés está De vacaciones, así que estamos aquí los dos hoy. Y bueno, senador Rodolfo Friedman, ¿cómo está? Muy buenas noches, Estela, doctor, y a toda la teleaudiencia. Bueno, él es el presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, que en estos días y esta semana sobre todo tiene una relevancia importante a partir de aparentes revelaciones que se están dando en las declaraciones que se están dando, y también esta disputa que existe con el cartismo, que desconoce la legalidad prácticamente de esta comisión. Yo simplemente quiero decirle a nuestra audiencia que hemos invitado a no sé cuántos senadores de Honor Colorado para participar esta noche de nuestro presidente. Varios, todos dijeron que no, alegando situaciones distintas, pero simplemente para aclarar que hemos invitado a representantes de Honor Colorado, sobre todo parlamentarios que están básicamente discutiendo la legalidad de esta comisión. Senador, ¿por qué se discute la legalidad? Porque, para aclarar nada más, en primer lugar, la Comisión Bicameral de Investigación es una comisión constitucional, o sea, existe en la Constitución, ni siquiera es una cuestión de ley nada más. Es una comisión que se crea en base al artículo 195 de la Constitución Nacional. Varios colegas que hoy cuestionan la legalidad de la comisión, en su momento, y constan los archivos del Senado, votaron para que el presidente de la Cámara de Senadores, con los líderes de bancada, decían quiénes son los senadores que van a ser finalmente o van a integrar por el Senado. En todo este tiempo no hubo ningún tipo de cuestionamiento hasta que, lastimosamente, después de esta convocatoria para el viernes, lo hacen. Yo siento muchísimo realmente, Estela, porque independientemente del movimiento político, del partido político, de que uno le pueda querer o no a alguien, la diferencia que podamos tener, estamos nuevamente ante un hecho que significa yo o nosotros estamos por encima de la Constitución, y la Constitución está por encima nuestro siempre. ¿Sí? Puede estar Rodolfo, quien sea, cualquier senador o cualquier diputado, pero atacar la legalidad realmente es algo llamativo y algo que golpea a las instituciones, golpea terriblemente, porque desacreditar una comisión que la propia Constitución Nacional en el 195 crea, es un hecho grave, es nuevamente un ataque a las instituciones y a la Constitución Nacional. Yo creo que el cartismo cometió un error craso, porque por la Cámara de Diputados estaba Walter Arns, sí, que él renunció porque se le cuestionó que iba a ser, por ejemplo, juez y parte en una comisión, y nunca se le suplió, diríamos. Pero hoy tenemos la información de que Bachi Núñez, el diputado Bachi Núñez, fue designado por la Cámara de Diputados como miembro de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el lavado de dinero y delitos atribuidos a Darío Messer, ¿verdad? Walter Arns, recordemos que había renunciado, y bueno, y a partir de hoy Bachi Núñez, que me parece que es un poco el líder de bancada, que tiene una posición mucho más política, que se va a ir, me parece que es un espacio que dejaron los cartistas y se dieron cuenta hoy que están perdiendo terreno político en la Comisión Bicameral de Investigación. Así mismo, lo que nos llama, llama un poco la atención. Yo primero celebro que integre el diputado Bachi Núñez, pero llama la atención de que horas antes desacreditan la legalidad de la comisión, pero sin embargo un minuto después el líder de la bancada de ese movimiento interno es designado para integrar la comisión. Entonces, sí, es como que echa por la borda, ¿verdad?, todo lo que venían sosteniendo en el día de hoy. Yo creo que es muy difícil cuestionar la legitimidad a partir de que tiene un rango constitucional. Si bien hace varios periodos que no se hacían comisiones bilaterales de investigación por ningún caso, en este caso sí, yo creo que valía la pena hacerlo, porque los organismos normales que tendrían que investigar la justicia evidentemente no estaban actuando con la celeridad y la profundidad que las denuncias requerían.
Y creo que también jurídicamente, a pesar de no ser abogado, carece de consistencia aquello de que ya, ¿para qué se va a crear una comisión si ya lo está investigando la Fiscalía, cuando es claro que esas son atribuciones de la comisión bilateral, ¿verdad? Es así. Es más, doctor, tengo entendido, según los archivos que pudimos ver, todas las comisiones o casi todas las comisiones bicamerales que se crearon en su momento ya existían casos penales. El caso Argaña y otros casos se crearon bicamerales en forma paralela a investigaciones en curso. Yo recordaba en radio que cuando Elba Recalde fue presidenta de una comisión bicameral, cuando fue senadora, incluso ella lideró, recuerdo, un operativo encubierto de tráfico de drogas. O sea, más allá de la polémica, diríamos, hasta ese nivel llegaban las atribuciones, diríamos, de la Comisión Bicameral de Investigación. Pero yo creo que la cuestión más importante que tenemos hoy es la citación al expresidente Horacio Cartes. En el programa anterior, Alfredo, ¿te acordás que estuvo el doctor Jorge Querey? Jorge Querey. Senador también, parte de la Comisión Bicameral de Investigación. Y Alfredo, vos le preguntabas si iba a ser citado Cartes, y él decía hasta ese momento no. Sí, porque, a ver, aquellas comisiones bilaterales de la década del... Los 90. Los 90 y sobre todo creo que hasta el comienzo del siglo siguiente. Pecaron también de una espectacularidad y un cierto abuso de funciones que le restaron legitimidad, ¿verdad? Ustedes recordarán la época de Rambo Zaguier, Pancho de Vargas, Basilio Nikiforov. Fueron casos muy grandes en donde la gente terminó dudando de las intenciones reales de esas comisiones bilaterales, que en algún caso hasta fueron acusadas de extorsión. Pasaron 10, 15 años que no hubo convocatoria y creo que se aprendió de aquella elección, por lo menos por lo que nos decía el doctor Jorge Querey, de actuar con la sobriedad, la circunspección y la seriedad que una investigación de este tipo exige. Y entonces se cuidaba mucho de opinar antes de que las cosas sucedan. Y creo que están manteniendo eso. Se llega nomás a una situación políticamente muy conflictiva e inusual de que de repente un expresidente de la República, que no es senador activo, tampoco es senador vitalicio. En este momento un expresidente, casi un ciudadano común, sea convocado porque el caso justamente afecta a su hermano de comercio, del alma, de negocios y demás, ¿verdad? Totalmente, doctor, coincido contigo. Lo hablamos desde un principio, desde la primera reunión en la bicameral, mantener esa prudencia. Entendíamos el momento político, sabíamos que esto podría ocurrir. Por eso es que cuando Jorge probablemente dice que no lo vamos a convocar todavía, el tener documentos que puedan ameritar la convocatoria de una persona es muy diferente a que ocurra una declaración pública ante la bicameral mencionando a esa persona. O sea, cuando la ex jefa de operaciones, la persona que estaba a cargo de la investigación, Raquel Cuevas, perdón, cuando la persona que está a cargo de la investigación dice que el nombre de Horacio Cartes hace parte del informe de la CEPRELAB, y lo dicen públicamente. Claro, o sea, el doctor Jorge Querey decía eso porque aún no se daba esa declaración, que yo creo que fue la declaración clave. Totalmente, entonces se podía dudar. Probablemente hoy se iba a usar como victimizando o persecución política, porque iban a ser documentos, o sea, indicios o documentos que nos puedan ameritar a ser convocados. Sin embargo, cambia cuando se lo hace, o sea, prácticamente público, o fue pública la declaración, y también entendiendo que es un expresidente de la República. Independientemente de quién sea, de la posición, de la situación, hay una investidura que hay que respetar. Y dentro de esa prudencia creo que se manejó la comisión. Yo estoy satisfecho en ese sentido, porque fundamentalmente hoy escuchamos que ahí existen reclamos, lo pueden haber, pero la convocatoria en sí, el motivo fundamental, el fondo de la cuestión de la convocatoria, casi no se está discutiendo, porque fue público. O sea, yo no tengo la culpa, nadie de la comisión,
de que vaya el jefe de la investigación a pretender involucrarlo, ¿verdad? Es un tema que escapa totalmente, y probablemente si esa declaración no ocurría, hasta es probable que no iba a ser convocado. Sí. Para que no exista ningún tipo de dudas de la investigación y de la legitimidad moral de la comisión. Porque ya iba a ser como casi enterrar una bicameral, y eso también es una preocupación nuestra. O sea, que esto termine bien y que una bicameral de investigación se entienda y se comprenda de que se lleva adelante dentro de los estándares jurídicos, morales, y que pueda finalmente ser útil, ¿verdad? ¿Cuáles fueron, senador, en pocas palabras, los hechos nuevos que ocurrieron a partir de la declaración de la señora Raquel? Bueno, la declaración de la señora Raquel inmediatamente hace que la comisión solicite una cantidad importante de pedidos de informes para ir corroborando toda esa declaración, porque no solamente dice, o lo menciona Horacio Cartes, hace mención de fechas, hace mención a movimientos internos en la CEPRELAB, a remisión a jurídico, un tiempo importante donde jurídico responde, hace mención a una comisión o un comité dentro de CEPRELAB que toma una determinación, a los 4 meses cambia la determinación. O sea, genera una cantidad de dudas o de situaciones que hay que corroborar. Cuando se empiezan a recibir los primeros, porque aún no hemos recibido todos los primeros informes oficiales con respecto a eso, hoy te puedo decir oficialmente que se generan nuevas dudas y nuevos caminos. O sea, no solamente hoy tenemos la declaración de la señora Raquel Cuevas, sino la confirmación y la omisión, o sea, una zona realmente complicada nuevamente. ¿Por qué, senador? En muchos aspectos. Se habla de un comité que probablemente existió, un comité, digamos, de facto. Un comité que en la documentación no existe. ¿De CEPRELAB? De CEPRELAB, en su momento. Hablan de un comité que toma una decisión. Entonces uno, obviamente, pide un informe sobre la decisión de ese comité. Hoy no encontramos que por lo menos esa decisión en ese momento no consta en ningún acta. Entonces eso genera un nuevo hecho. Hay dudas razonables de que el informe porque el informe de CEPRELAB va al Ministerio Público y queda una copia en la CEPRELAB. Llegamos hasta el punto donde hay una duda que el informe que está en el Ministerio Público no sabemos si es el mismo que está en la CEPRELAB. ¿Y no pueden eso confirmar hoy con la actual administración? Estamos confirmando, estamos recibiendo esa información oficial. Hoy recibimos ayer, recibimos hoy, mañana seguramente que vamos a volver a recibir. Y hay varias situaciones nuevas que llaman muchísimo la atención. Entonces esto genera, por eso digo la importancia de la declaración de la señora Raquel Cuevas. Probablemente si ella no declaraba eso, no íbamos a continuar, digamos, el camino, la hoja de ruta, pero todos estos hechos que se generan no iban a estar. Y yo no creo que estos hechos tenga conocimiento del Ministerio Público, porque ellos investigan, seguramente entiendo, o sea, penalmente la ruta del dinero o la vinculación comercial de Messer, pero que se pueda ocultar un documento o que se pueda ocultar una decisión de un comité de CEPRELAB, no es un comité, digamos, cualquiera, o sea, tiene una importancia. No hay actas, o las fechas que se mencionaron no son las que hoy se constatan los documentos. Hay una cantidad cuando te digo, hay un documento en el Ministerio Público, un documento en la CEPRELAB y un legajo, porque para emitir un informe final o un informe hay un legajo, o sea, hay una documentación que te hace procesar para emitir ese informe. Y estamos en una nebulosa de que no sabemos si hay un borrador, o sea, realmente es bastante complejo todo. Las ¿verdad? informaciones parecen venir en 3 velocidades. Una es la tradicional de la justicia, la fiscalía, que a veces se mueve como una tortuga cansada. La comisión bilateral tiene mayor libertad de repente para convocar gente, claro, y tener información que normalmente no pasa por la justicia. Y eso da una nueva fuente de datos. Pero también la prensa, acompañando a lo que va pasando en la comisión bilateral, hace sus entrevistas, claro, alrededor de toda la cuestión,
Y hoy en varias radios pude escuchar entrevistas que parecen demostrar de manera informal, la propia comisión no es vinculante, pero parecen demostrar que toda esta historia tejida sobre que nadie conocía a Messer, que no conocían la existencia de sus negocios, o de que algunos escuchaban hablar pero nunca lo vieron, es absolutamente falsa, ¿verdad? Las relaciones entre Messer, el padre de Messer y Carte parecen venir desde la década del 80. Totalmente. Nosotros, con respecto a eso, es una información pública de hace mucho tiempo. También se cuestionó eso, o sea, ¿qué culpa yo tengo que mi amigo ande en cosas raras? Y realmente no se tuvo en cuenta esa información simplemente de que alguien sea amigo o enemigo de alguien, sino se tuvo una información certera, real, en base a documentos, en base a declaraciones. O sea, ayer y hoy hay una nueva información que existe un vínculo comercial comprobado, digamos, de Messer con parte de lo que hoy es el Grupo Cartes. O sea, hay informaciones nuevas, por eso digo que yo estoy contento de cómo se lleva adelante la comisión. Creo que no se cometieron abusos, absolutamente, no se cometió ningún tipo de arbitrariedades, absolutamente. Es más, hasta el propio López Moreira estuvo en el Senado. Después podemos decir, puedo tener mi opinión de que no aportó nada, de que mintió o no mintió, o sea, pero finalmente fue convocado y asistió, como tiene que ser cualquier ciudadano paraguayo. Su participación da legalidad. Totalmente. Entonces uno dice, bueno, le acompaña un senador de la nación, que está en todo su derecho, pero al día siguiente cuestiona la legalidad de la comisión y cuestiona todo, simplemente porque es convocado el presidente de la República. Entonces, es como que uno mismo se está mintiendo y se descubre, ¿verdad? Porque no puede ser que yo le acompañe a Estela para ir a un juicio y sale Estela y yo digo, esto es ilegal, los jueces son MAU, no sirven, o sea, el tribunal no tiene que existir. Realmente es una situación más política que otra, más que política, más que jurídica, y una intención de aprovechar un distanciamiento, una diferencia importante de miembros de la comisión, que nosotros desde la comisión cuidamos muchísimo. Yo traté en lo posible y creo que medianamente lo conseguimos de ni siquiera hacer algún tipo de declaraciones que puedan comprometer la comisión, aunque no sea un tema de la comisión, sea un tema político. En todo este tiempo, este periodo, tratamos de cuidar eso, Estela, porque es una bicameral. Por encima de todo, es una bicameral del Congreso, que tiene que salir fortalecida. No la investigación en sí, o sea, las comisiones futuras tienen que salir fortalecidas. Eso va a ser muy importante para el país. Yo veo perdón, Alfredo, que la comisión, diríamos, no es tan formal en el sentido que he visto que con Santiago Peña estaba sentado Juan Darío Monjes, a su lado como una especie de abogado. Sí. Y al lado de López Moreira estuvo Tony Barrios, el senador Antonio Barrios. O sea, no hay problema con ese... ¿Cómo se da esa situación? No hay problema porque desde la primera declaración en la comisión se decidió que puedan acompañar normalmente abogados, ¿verdad? Por lo menos con las otras personas lo acompañaron o asesor jurídico o personas relacionadas a las instituciones. De repente como, o sea, la ministra Senavico fue acompañada del segundo, digamos, de la institución, ¿verdad? Por una cuestión técnica, porque iba a ser un requerimiento técnico, entendemos, ¿verdad? Y la comisión le permitió, obviamente. Y en otros casos tuvieron asesores jurídicos. Cuando fue Daniel Correa, estuvo con el asesor jurídico del Banco de Fomento y otras personas más, sí. ¿Cómo corren los tiempos de la comisión con respecto al receso parlamentario? El receso parlamentario corta el tiempo legal de la comisión. Ah, sí. 60 días hábiles que vencen, no tengo la fecha exacta, el 3 o el 4 de abril del próximo año. Y el 21, o sea, el 20 de diciembre. ¿Ustedes cesamos? Cesan los trabajos hasta recobrar. Cesan los trabajos, sí. Probablemente se va a trabajar ya en la elaboración del borrador del informe final, porque ya hay mucha información, muchos datos, pero oficialmente está hasta que inicie nuevamente el periodo parlamentario, donde corre nuevamente el tiempo. No se pueden llevar adelante ningún tipo de diligencia, de pedido de informes, más que un trabajo interno de la comisión.
A partir de las consultas que vinieron haciendo, senador, usted ya está, diríamos, estaría ya con la seguridad de afirmar que que Darío Messer lavó dinero en Paraguay. Yo no quiero hacer dar esa seguridad con respecto a que lavó dinero en Paraguay. Es un tema bastante técnico, puntual, ¿verdad? Sí te puedo decir que el dinero del señor Messer que llegó al Paraguay sufrió una cantidad importante o generó una cantidad importante de reportes, o debía de generar una cantidad importante también de alertas que tenían que activarse y deberían de haberse iniciado investigaciones. No fueron así. Hay varios roces, hay varias información que realmente te lleva a pensar de que, yo no quiero acusarle a nadie, pero que son situaciones no normales con respecto a eso, no son muy normales, ¿verdad? O sea, cuando omitís, cuando tenés un conocimiento de que este señor es considerado una clase, casi una zona roja en operaciones bancarias, operaciones de movimiento de dinero, y puede operar en una bolsa, son situaciones que te llaman la atención, ¿verdad? O sea, llama muchísimo. No creo que cualquiera pueda pasar, ¿verdad? Probablemente cualquiera de nosotros que tenga algún reporte de Inforcon, o sea, no va a pasar ni por enfrente a una casa de bolsa, ¿verdad? Y cuando tenés seguridad de que, o sea, información certera de que esta persona tiene una investigación en curso, o sea, tuvo una investigación, es una persona de alto riesgo, y se pasea normalmente, son situaciones que llaman muchísimo la atención. Y hay muchos hechos que, más que el lavado en sí, propiamente dicho, de que es como que se apagaron las luces, o se apagaron las alarmas, o de repente se miró de costado, ¿verdad? Para varias situaciones que yo no te puedo decir, porque no soy un técnico, qué tipo de delito configura, ¿verdad? No tengo esa certeza. Los asesores de la comisión van a estudiar, y después esto va a ser público, y al Ministerio Público en su momento. ¿A quiénes más les falta convocar en la comisión bilateral? Hay una propuesta de Jorge Querey, porque normalmente esto se maneja, hay una propuesta, digamos, de probables convocados, y después la comisión decide. De hecho, sí o sí va a ser convocado el expresidente del Banco Fomento. Ya no lo hicimos por una cuestión que no estaba en el país, entonces Carlos Pereira. Sí, estaba de viaje, entonces, y estábamos en conocimiento que estaba de viaje, y era como convocarlo sin mucho sentido, ¿verdad? Pero sí, él pidió ser convocado también para brindar mucha información. El día lunes entiendo que va a ser convocado también, por lo menos el pedido, que sea convocado el presidente del Banco BASA. Entiendo que hay oficiales, no tengo el rango exacto, de algunos bancos privados que están también dentro de toda esta... Banco Continental, que es el que se nombra también. No quiero faltarte la verdad, pero sí, oficiales de algunos bancos que estuvieron dentro o del reporte, o dentro del circuito, ¿verdad? No como, digamos, para que sea claro, ¿verdad? No como una responsabilidad del banco, ¿verdad? Como acusación. No como acusación, absolutamente, sino personas que nos pueden aportar bastante información del por qué se hizo algunas cosas, o del por qué no se hicieron algunos reportes o algunas Cuando usted situaciones. dice, la sospecha, o por lo menos de que algunas alarmas no se encendieron, algunas luces que se apagaron, sin duda acá el foco está en la CEPRELAP, ¿verdad? Estuvo Boydanich, Sí. Y para resumir más o menos su participación o su testimonio ante la Comisión Bicameral de Investigación es como lavarse las manos. Yo hice lo que tenía que hacer y le pasé la documentación a Juan Carlos López Moreira, más o menos. Boydanich lo que dice, una declaración bastante extensa, con respecto al informe final. O sea, primero dice que él no tiene por qué estar enterado de las investigaciones que van en curso. O sea, Por ley.
digo en curso en su institución, no voy a ni estamos hablando. Claro. O sea, se inicia, entonces hay un proceso interno, dice, donde los operadores, la jefa de operaciones, dentro de un esquema organizativo, se llevan adelante investigaciones que él no conoce hasta que le llega, te resumo un poco, ¿verdad? Le llega a su escritorio, o sea, el informe final. Ahí es donde él se entera. Eso ya genera, claro que genera una duda bastante importante, ¿verdad? O sea, que el ministro no esté enterado de una investigación, porque ese ministerio o esa secretaría tiene esa función. Yo no conozco que tenga otra función más que la prevención, ¿verdad? Bueno, pero bueno, pero es parte de su declaración. trata. luego las comparten en un comité Claro, que no tiene acta. Después se comparte en un comité donde se toma una decisión, que no hay un acta con respecto a eso. Pasan 4 meses donde él dice que, bueno, un esfuerzo físico, porque está con reposo médico, o va a estar a CEPRELAT para firmar la comunicación del Ministerio Público. Pasaron 4 meses, del 27 de diciembre, porque está fechado 27 de diciembre el informe. Creo que 2 días después de la publicación en los medios ya también. No, el informe está, yo no tengo esa información, o sea, el informe final, primer informe final, está fechado 27 de diciembre, Sí. 2017. Y la hoja, digamos, la nota de remisión al Ministerio Público está fechado 18 de abril del 2018. Ah, ya, sí. Pasaron 4 meses para la remisión. La señora Raquel Cuevas nos dice que en ese comité que se reunió en diciembre se resolvió ampliar la investigación y no remitir al Ministerio Público. Es su declaración, entonces, pero hoy te digo que no existe acta del comité, entonces no podemos saber con certeza qué es lo que ocurrió en ese mes, si ocurrió algo, ¿verdad? Pero claro que llama la atención de que una firma se demore 4 meses para hacerlo. Así es. También para no cortar el hilo, ese mismo informe ya nos dice que ya en junio se terminó, o sea, se terminó en junio, Se entregó Se en hizo en abril del año. diciembre. se imprimió en diciembre, o sea, pasó por jurídica, vino comité, Y 4 se meses imprime en después. diciembre porque se fecha en diciembre y se remite. Estamos Abril. hablando casi, serían unos 8 o 9 meses que se demoró entre el informe ya casi culminado o culminado pues, del equipo técnico, porque yo me imagino, entiendo, que el equipo técnico es el que lleva adelante la investigación y el departamento jurídico seguramente que darle la forma correspondiente, ¿verdad? Porque no conozco o no llego a comprender cómo un departamento jurídico va a volver a hacer un análisis puntual de triangulación de dinero, de giro, de ROS. No es su función, ¿verdad? Uno entiende que, y también tenemos la información de que normalmente eso no ocurre en la CEPRELAT. Normalmente el jurídico tarda un tiempo de 15 días, 22 días como máximo para expedirse, ¿verdad? En este caso, dicen que se expidió después de 4 meses también. Así es. Bueno, vamos a ir ahora a un breve corte y a la vuelta vamos a seguir hablando con el senador Rodolfo Friedman sobre este tema, que es el tema de la semana, sin dudas, el escándalo del lavado de dinero. Seguimos con el senador Rodolfo Friedman, pero antes, Matías, ¿te parece? Vamos a escuchar un poco el cuestionamiento que hace básicamente el cartismo o Honor Colorado a la Comisión Bicameral de Investigación. Esto es lo que decía el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana. Le convocaron ya a Fernando Lugo, le convocaron ya a Federico Franco. En el gobierno de ellos, el señor Messer había abierto las cuentas, algunas cuentas. Le convocaron a los ministros de Hacienda de esa época. O acá la idea es solamente mediatizar esto, querer involucrarlo al señor Horacio Cartes con el señor Messer y con algunos negocios ilícitos, sentarlo en el banquillo de acusados, en una comisión que para mí es ilegal y aparte de eso carece de total credibilidad teniendo en cuenta los representantes que tiene. Primero que esa comisión encabeza un senador que para mí no tendría que haber ocupado ese cargo, un senador Mau. Bueno, me dijeron que Juan Carlos López Moreira lo trataba de señor, no le decía senador, La verdad que me estaba diciendo, no me di cuenta realmente, pero voy a mirar el video, no me di cuenta. Pero. Nosotros le invitamos a Pedro Aliana para esta noche para hablar, pero quiero nada más reiterar a nuestros
televidentes que invitamos a muchos del cartismo. No quiero decir sus nombres para que no reciban AKPT, pero básicamente invitamos a la mayoría de los senadores, pero todos alegaron problemas para asistir hoy, para que no digan que estamos hablando solamente con una sola parte de la historia. Bueno, Yo si me permitís, Estela, sí. brevemente, ¿verdad? Quisiera hacer referencia a lo que dijo el diputado Aliano con respecto a la no convocatoria, dice, de expresidente y exministro. Claro, porque pasa que Messer, en realidad las actividades financieras de Messer están mucho antes que el gobierno de Horacio Cartes. Están antes del gobierno de Horacio Cartes, eso es así, pero hay que entender lo siguiente, el exministro de Hacienda, Santiago Peña, es convocado fundamentalmente por el tema de los bonos del Estado paraguayo, que se emitieron bajo su gobierno, o sea, bajo su ministerio. ¿Qué me podría sumar convocarle a un exministro del periodo pasado si el motivo es preguntarle por la emisión o la compra o recompra de bonos emitidos cuando era ministro Santiago Peña? O sea, no, absolutamente. Eso sí sería una gran irresponsabilidad hacer. Lo mismo a un expresidente de la República. No lo estamos convocando al presidente de la República porque se abrieron algunas cuentas corrientes o simplemente porque el ciudadano Messer operaba en el banco también cuando era presidente de la República, pues sería una gran irresponsabilidad hacerlo. A quienes podrían convocar era a la gente que estaba en CEPRELAT antes de Boidanit, pero no hay nadie, porque era Boidanit desde totalmente, y fueron convocados desde el oficial de cuentas, bajo la apertura de la cuenta Messer 2011, creo, el gerente de sucursal, ahora el presidente del Banco de Fomento. O sea, fueron convocados todas las personas que estuvieron en línea, digamos, en un rango bancario con respecto a Messer. Y con respecto al expresidente de la República, se debería un poco informar al diputado Aliana del por qué es convocado, lo hicimos público. Absolutamente no tiene nada que ver con respecto al periodo simplemente de gobierno donde este ciudadano operó, o sea, no pasa por ahí. Sobre la legalidad de la comisión, creo que ya lo habíamos conversado, es lamentable. A mí me duele mucho escuchar de un diputado de la Nación este tipo de cuestionamientos. Porque cuando habla el senador Mao y todo podemos entrar en el ámbito político, o sea, podemos escuchar cualquier cosa, pero la legalidad de la comisión, porque el diputado Aliana lleva un pantalón blanco a la Cámara de Diputados, o sea, temas como eso creo que lo único que hace es perjudicar al país y a la clase política y a la Cámara de Diputados, senadores, al Congreso de la Nación. O sea, discutamos posiciones políticas de todo tipo, pero desacreditar nuevamente un artículo constitucional, yo soy hasta medio pesado, ahora sí, eso es grave. Tenemos que entender, todos, ellos, nosotros, todos tenemos que entender que la Constitución siempre va a estar por encima de las personas. Nos gusten o no nos gusten los actores, eso es así y tiene que ser así por el país. Ahora, la pregunta que en medio de la polémica que uno hace era, ¿qué pasa si Horacio Cartes no se va? ¿Ustedes le convocaron ya? Están todos ahí. Están todos ahí y no aparece Horacio Cartes. El viernes a la mañana. ¿Qué va a pasar? La comisión probablemente se va a reunir porque es la única persona que está convocada para el día viernes. Seguramente que dentro de la mañana o al mediodía, y va a decidir cuál es el camino a tomar. Hay dictámenes jurídicos con respecto a la no asistencia de alguna persona que no comparezca. En este caso, le pedimos a los asesores jurídicos que participen el día viernes porque es un expresidente de la República, o sea, hay una investidura y hay que tener una certeza o un criterio bastante casi único de qué hacer. Lo que no vamos a hacer, Estela, sí, eso te garantizo, es tomar o decidir como comisión alguna atribución que se encuentre en zona gris. No digo que esté prohibido, pero algo que no esté clarísimo dentro de la reglamentación de la comisión, la ley 173 creo que,
no lo vamos a hacer. O sea, imprudencia nosotros no vamos a hacer. ¿Eso de traerlo a la fuerza? No, eso de traer la fuerza no está absolutamente en nuestra intención. O sea, esa no es lo una vamos a hacer. zona gris, Esa es una zona gris porque estaríamos Claro. destruyendo lo que estamos defendiendo. Claro. O sea, Hoy le escuchaba al ministro Villamayor Sí. diciendo algo que parece tener mucha lógica. La policía, después de detener a las personas en flagrancia en la calle, Claro. pero al entrar a un domicilio necesita una orden judicial de allanamiento o de apresamiento. Claro. Totalmente. Y esa orden solamente puede provenir de un juez. Un juez, exactamente. Totalmente, Sí. eso no puede, o sea, la comisión, entiendo, cuando hablamos de zona gris, estamos hablando que la comisión Claro. puede ordenar o proceder de esa manera, pero como derecho civil de cualquier persona, la policía te puede tomar en la calle, digamos, la vereda, pero si va a entrar en tu domicilio, Claro. entendemos que tiene que mediar una orden judicial. A mí me Pero, dijeron que... pero sí, digo, sí. independientemente de todo, si él no nos respeta, es un problema personal de Horacio Cartes. Nosotros vamos a respetar la figura de un expresidente de la República. O sea, nos pueden dar un palo, nos pueden decir todo, pero nosotros vamos a ser serios y responsables y vamos a respetar. Porque así tiene que, creemos que esa es la manera de actuar. O sea, no podemos sé que esta tarde, no respetar porque vamos claro, a una investigación que llevó tanto tiempo y la credibilidad, digamos, de la comisión, independientemente de algunas voces que yo no coincido, se ganó por lo menos un pequeño respeto, nuevamente una bicameral de investigación, y eso hay que sostenerlo. ¿Saben cuál es el valor de esta comisión bicameral para mí y yo creo que para muchas personas? Es que en un caso como este, y sobre todo en los procesos judiciales que siempre están con, siempre casi con secretismo, sin embargo en la comisión bicameral uno puede ver, escuchar en vivo y en directo el testimonio de tanta gente, escucharlo a López Moreira, a Boydanich, a Santiago Peña y a toda la gente convocada, eso habla de transparencia, eso es muy importante. Me dijeron que esta tarde Horacio Cartes se reunía con sus asesores jurídicos para analizar justamente esta situación que se da, porque para él también está como en un brete, porque si se va o no se va es una consecuencia política para él, ¿verdad? Algunos le recomiendan que se vaya, pero hay una situación especial que se da con él, que es su temperamento, y sobre todo por el presidente de la comisión bicameral, que sabemos que tienen ustedes una disputa política casi personal. Usted tiene el antecedente que él le quiso sacar de la gobernación, sí. Bueno, usted ocupó su banca en el Senado, entonces ellos consideran que usted es senador Mau, entonces hasta que los cercanos a Cartes dicen, él no va a aguantar esa situación de que sea el senador Rodolfo Friedman el que le haga las preguntas, porque él no lo considera una autoridad y tiene un temperamento fuerte y no creen que vaya a autocontrolarse en esa situación. Entonces ese es un poco el debate que existe, según me contaron, dentro del cartismo. Sí, puede ser. Para mí es una doble responsabilidad. Desde el momento que me designaron integrar la comisión, siempre fue una doble responsabilidad por todas esas diferencias que está mencionando, que son públicas, yo no lo voy a negar. Por eso pedí, no voy a decir que yo solamente pedí, fue casi por unanimidad de que todo sea público en la comisión. Entonces cualquier tipo de abuso, de llevar a un ámbito político, iba a estar a la luz del día para todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces era una doble responsabilidad y creo que hasta hoy es muy difícil evaluarse uno mismo, ¿verdad? Pero creo que no hemos entrado en ese tema político, creo que hemos cumplido con respecto a él, con respecto a todos los que fueron convocados a los pedidos de informe, ni siquiera no se hizo un pedido de informe por fuera del lugar, por algo que no corresponde. ¿Hubo alguien que se negó hasta ahora? Hasta ahora nadie se negó, todos participaron, ahora, brindaron senador, información. La determinación que ustedes tomen o que tome el sí. Senado no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. Sería interesante comentarle a la audiencia cuáles son los pasos. Hay primero un dictamen, supongo que también puede ser en mayoría o minoría, no sé cómo se manejará eso a nivel de la comisión bilateral. Luego es discutido por una sola de las cámaras, ¿verdad? Por la misma comisión.
O sea, hay No, una... pero elevan en plenaria ¿a quién? A ambas cámaras. A ambas cámaras. Claro, se Sí, eleva porque es bicameral. porque se eleva al Congreso. Bueno, ¿y Se eleva ambas en cámaras tendrán también, tienen que dictaminar algo o no? No, no, no. La metodología va a ser la de elaborar Un reporte. sí, un informe final. Ujú. Podemos estar todos de acuerdo o no de acuerdo. Seguramente que si hay páginas o hay situaciones que alguien no considera que no hace parte de la investigación o simplemente Claro. no le gusta, Resalvas ahí en el se informe. hará Mm. o se hará mención en el informe o se votará y bueno, uno casi como una votación del Senado de Diputados y bueno, pido igual que aunque haya perdido que conste que yo no estoy de acuerdo en esta página o en este párrafo del informe. Se termina de elaborar ese informe, se remite una copia al Congreso, en este caso reunir al Congreso para entregar el informe, como que sería no tan práctico, ¿verdad? Entonces se va a presentar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, se habla está tipificado hoy que se envíe una copia al Poder Judicial y lo vamos a hacer y al Ministerio Público. Eso un poco es la... No vinculante, y eso es muy importante, doctor, porque al no ser vinculante, no se convierte, y de hecho que no es un tribunal, y mucho menos un tribunal penal. Por eso es que las inmunidades de presentarse no pasa porque alguien tenga que ser desaforado para comparecer, Claro. porque no es vinculante, no es un caso penal, absolutamente no. Todos los ciudadanos están, los únicos que están exceptuados, porque eso está tipificado en el Sí, 195, el está en la presidente de la Constitución. República, vicepresidente, ministros, bueno, Hasta ahí. creo que hasta ahí no. Ministros, sí, creo que Eso está sí ahí. está expresamente y literalmente, ¿verdad?, indicado que no pueden ser Convocados. objeto de investigación. ¿Verdad? Sí. Porque si no sería un caos. Imagínate, el presidente sería en como- ejercicio sí, No, no, podía claro. producir una Sería una tensión política. Totalmente. Senador, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, esperamos el viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Estela, doctor. Espero haber aportado algo y nuevamente reitero, yo les pido a los diputados y senadores de otro movimiento interno que recapaciten en el sentido de busquen cualquier tipo de ataques, personal de lo que sea, pero no entremos en una fragante intención de violación constitucional y de desacreditar la institución de la República. Eso ya nos hizo muchísimo daño. Lastimosamente hay gente que perdió la vida dentro de ese esquema y hoy nuevamente entrar en eso va a dejar mucho que desear de la clase política. Muchísimas gracias, senador. Gracias, senador. Nosotros vamos a otra pausa comercial. A la vuelta estamos con el juez Cristian Bernal y también un tema que sería primo hermano, terrorismo y lavado de activos. También vamos a hablar con el juez Bernal. Le damos las buenas noches al juez Cristian Bernal. ¿Cómo está? Buenas noches, Estela. Buenas noches, doctor. Un gusto estar con ustedes a la disposición de ustedes. Bueno, el juez, Podemos hablar de muchos temas con el juez. bastante amplio. Sí, tiene formación en varias facetas jurídicas, es investigador, es docente, conoce bien la cuestión de derechos humanos, sobre todo el área mujer, la cuestión de terrorismo, la cuestión de la corrupción y la política en las gobernaciones del Chaco. En fin, quisimos estar con él porque realmente hay varios temas que Sí. Gracias por que la nos parece invitación a las interesante. órdenes. Sí, en ese sentido, ¿usted se va dentro de poco a un encuentro? Hay un encuentro en la Argentina donde se va a tocar tema de prospección del terrorismo y crímenes organizados, que está organizado por el Senado de la Nación Argentina. Ajá. Y donde van a estar ponentes de varios países como Brasil, Argentina, los miembros de la Policía Federal y profesores también de los Estados Unidos que estuvieron acá justamente en el Congreso Nacional, como la profesora Celina Relauyo, que estuvo dando cursos acá sobre lavado de activos, lavado de dinero, y otros profesores, otros miembros también de las Fuerzas Armadas argentinas y brasileras. Pero veo que también, juez, usted participó hace poquito en un curso en Washington. Sí. Dice, lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las redes ilícitas en las Américas.
Sí, fui seleccionado y estuvimos ahí justamente hablando de los crímenes organizados, el terrorismo. Y lastimosamente Paraguay otra vez figura siempre en el modo didáctico académico ahí de lo que es la influencia de los crímenes organizados como el PCC en especial y los grupos terroristas, ¿verdad? Que están asentados en la frontera, en la triple frontera, y que es un tema de constante preocupación del gobierno americano, especialmente en esa zona. Ellos tienen un cabal conocimiento, hacen un seguimiento. Ellos estuvieron por acá, se darán cuenta hace poco tiempo y felizmente, coincidentemente salió aquellas propuestas enviadas por el Ejecutivo, un proyecto de varias leyes de antiterrorismo y otras referentes al lavado de activos, y es bienvenido eso para combatir lavado de dinero. Lavado de activos, lavado de dinero. Ajá. Entonces es bienvenido siempre en la persecución contra estos grupos que se están masificando y están entrando en contacto con grupos, por ejemplo, criminales como el PCC. A mí me da la impresión, doctor, de que hay realidades distintas, asimétricas en la región con respecto al crimen organizado. Parece que el crimen organizado brasileño da la impresión de ser el más extendido, el más fuerte, el que controla presidios, penitenciarías, y que tiene un eje que pasa por nuestro país y por Bolivia, ¿verdad? Bolivia con la cuestión de la cocaína, nuestro país de tránsito y también ahora de producción, y de acá hacia el Brasil. Pero en el medio está ese enorme país que es la Argentina, que parece estar menos afectado o es una concepción errónea mía. Yo creo que es una concepción errónea, porque la Argentina precisamente, justamente la preocupación de ellos es eso. Se acordarán los casos de Inatí en Corrientes, la cantidad de droga que se encontró. Rosario, que ya se convirtió. Rosario, que se convirtió prácticamente en tierra de nadie. Es decir, la preocupación de ellos en la hidrovía Paraná-Paraguay, que es tráfico constante de cocaína que viene acá o va al Uruguay y de ahí va a Medio Oriente, al occidente. Y lo preocupante también es que en el medio de eso están los grupos terroristas como el Hezbollah, que son los que financian, lo que se encargan, lo que diríamos, lo que gerencian esa droga que viene, y nosotros somos país de tránsito, que viene de Bolivia la cocaína, que tiene sus facciones, estos grupos criminales, estos grupos narcotraficantes en la zona, hacen llegar a Paraguay y de aquí también es de tránsito. Y en alguna otra medida ya se dieron cuenta que esto nos afecta no solamente en la frontera, también en la capital. Es decir, los últimos acontecimientos que pasó con este Marcelo Piloto, por ejemplo, donde se le agarró a la novia, la cantidad de arsenal que se agarró de armas en el barrio San Vicente. Disculpen que mezcla así, pero es una situación de que parece lejano, pero vieron que está cerca, está con nosotros. Y ahí es donde la preocupación de estos gobiernos en hacer estos eventos que no son tanto académicos, sino de intercambio de información, y que nosotros podamos también a través del Poder Judicial o de los órganos operativos también compartir las informaciones que se dan en esos lugares y que ellos que se pueda trabajar en conjunto, que esa es la idea. Es decir, estos centros de inteligencia que están operativizando, que puedan tener un resultado real. Y ahí es donde entra la parte de las fuerzas públicas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y otro punto que también no quiero dejar escapar es que estos grupos como el PCC están ligados ya a los grupos denominados, por ejemplo, EPP en Paraguay, ¿verdad? Ellos están trabajando en conjunto. Eso está confirmado. Está confirmado esa ligación, ese vínculo, en razón de que ellos... ¿Cuál es la simbiosis ahí? ¿Arma, dinero, protección? Protección a cambio del tráfico de armas, y protección que le da para las zonas liberadas el EPP, para que estas personas puedan... Porque acuérdense que en la zona donde trabaja, donde lastimosamente está operando el EPP, que es la zona Concepción, Amambay, San Pedro, es una zona donde existe la plantación de marihuana, donde existe mucha y buena plantación, es decir, da muchos réditos al narcotráfico, y ahí opera el PCC. Y ellos le dan, ya está demostrado que existen gente que, por ejemplo, gente de la FARC, del sector, que están trabajando en el grupo de PCC.
y ellos le dan protección a la gente del EPP, la gente del EPP le da protección a ellos para que puedan disponer libremente de las drogas que están ahí, ¿verdad? Y para el tráfico, que es una zona liberada. A cambio de armamentos. A cambio de armamentos. Eso está demostrado ya no solamente en estudios, en informes que se manejan en inteligencia, y hay que tener en cuenta y abrir los ojos, especialmente las fuerzas operativas, las fuerzas especiales, la gente de la Senat, el Ministerio del Interior, porque esto se va masificando. Esto nosotros estamos ahora con no digamos que estamos en el inicio, porque esto ya empezó hace unos años, pero estamos en el proceso de crecimiento, en el proceso, como ustedes los médicos les llamarían, de hacer metástasis en otros lugares. Pero por otro lado, doctor, en los últimos tiempos hemos visto algunos golpes bastante efectivos de las fuerzas de inteligencia paraguayas, ¿verdad?, contra el narcotráfico, aparte de esa guerra fraternal entre ellos que se está librando en el Amambay por el liderazgo que dejó Rafat con su muerte, Galán y Jarvis con su apresamiento y la emergencia de este nuevo elemento Minotauro. Y que no es tan nuevo, porque él sería el tercero o la cuarta cabeza en mando del PCC. Y el PCC, recordando, nació en los años 90, 92, después de la catástrofe de Carandirú, donde hermanos de policías murieron unos cuantos. Entonces, le hago un breve recuento. Nació ahí y se fue diseminando en el sentido que ellos, en modo de protesta, se acumularon unos cuantos presos, se unieron para hacer eso, se agremiaron en el buen sentido, y que hizo la policía, que hicieron los brasileros, le diseminaron por varias cárceles para que no estén juntos. ¿Y qué pasó? En vez de disminuir, aumentaron y tienen un número aproximadamente de 20.000 soldados en estos momentos, de los cuales 6.000 están en la cárcel. ¿Es todo un ejército? Es un ejército y está estructurado jerárquicamente este grupo criminal. Ellos tienen una cabeza que es el famoso Marcola, y tienen entre estos a famoso Furmiño, entre los dos, el tercero, y está en el medio este Minotauro que saltó ahora, sí, por los trabajos operativos. Y que parece ser más un narcotraficante medio independiente, con pasado. Sería una de las cabezas del PCC, sería unas cabezas con mando. Ellos tienen toda una estructura, ellos tienen todo un tribunal. ¿En qué sentido? En que tienen un tribunal de conducta y todo dentro de la misma organización. Es una organización jerárquica. Uno de los investigadores decía que solamente ellos no estaban en un grupo a nivel del terrorismo porque no podían manejar los lavados de activos, los lavados de dinero. Pero ellos tienen una estructura, y esa estructura, lo peligroso es que está viniendo a nuestro país. Y está en tierra fértil, como mencionaste recién, Pedro Juan Caballero. También la triple frontera, pero ahí tenemos otros inconvenientes, que ahí está más centrado el terrorismo, el lavado de dinero. Por eso es bienvenido y hay que felicitar a los órganos de seguridad en todo el trabajo que vienen haciendo, tanto la Senat como la Fiscalía General del Estado. Y esto tiene que seguir acompañado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque es preocupante. Ahora, en todo esto que usted está hablando, juez, cuando usted relata, hay una aparente ausencia del Estado, ¿verdad? O sea, funcionan de esta manera, hay un vínculo con el EPP. ¿Y qué pasa con nuestra policía, con nuestra fuerza de tarea conjunta? Están totalmente, la Senat, están totalmente sobrepasadas en la Amambay, en esa zona. Lo que pasa, Estela, que en este punto neurálgico es importante también hablar del tema de la corrupción. La corrupción ha permeado las instituciones de varios puntos en nuestro país. El Poder Judicial, del cual forma parte el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un punto importante. Cuando se habla de la ausencia del Estado, se hablaría de la ausencia de instituciones del Estado. Están presentes, pero necesitamos nosotros, o necesitan estas instituciones fortalecerse. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Brasil? Este grupo criminal, voy a tomar el caso de Brasil porque es lo que conozco, no pudo permear de per se todas las instituciones porque tiene unas instituciones fortalecidas. Por ejemplo, la justicia y la Policía Federal. Ustedes se dieron cuenta que siguen siendo instituciones fuertes dentro de la sociedad,
por lo menos no digo que no tengan corrupción, pero tienen un nivel alto de credibilidad y de personas honestas que trabajan por su país. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Vamos ahora a hacer un breve corte comercial y a la vuelta vamos a seguir hablando con el juez y esta nueva realidad política que se da en el Brasil y cómo él ve en este contexto de lucha transnacional que se tiene que dar con respecto al PCC y otras bandas criminales. Así que a la vuelta de la pausa seguimos hablando con el juez Cristian Bernal. Bueno, continuamos aquí en Bajo la Lupa con Alfredo Boxia y con el juez Cristian Bernal. Comentaba, oye Estela, sí, antes de cuando te fuiste a la pausa, la perspectiva de que arrecien a ver, el señor Bolsonaro necesita imperiosamente demostrar que su mano dura trae seguridad realmente que los gobiernos de izquierda no traían. Y su zar de la seguridad es nada menos que Sergio Moro, quien necesita también demostrar que su salto de la justicia a la política se justifica porque va a poder actuar con mayor amplitud. Con lo cual es lógico suponer que va a haber una fuerte arremetida contra los grupos criminales, sobre todo en las favelas, en las cárceles, y que estos van a tener que replegarse por un tiempo. Y ese repliegue, cuando uno piensa dónde van a estar más seguros, no va a ser ni en Maceió, ni en Amazonas, ni en Pernambuco, probablemente sea Paraguay, el cual a los efectos de PCC y Comando Vermelho es prácticamente un estado más del Brasil. ¿Tiene usted esa percepción también? Y la percepción es que ellos van migrando. Desde el gobierno del presidente electo, yo considero que ellos van a tomar las medidas porque Brasil necesita una medida también de urgencia con todo lo que está pasando en el tema hablamos de las facciones criminales y el narcotráfico. Siempre respetando los derechos humanos, no retrocediendo en América Latina en eso, pero las fuerzas públicas están para ser usadas. Yo tengo bien claro eso. Es decir, si vos tenés unas fuerzas policiales, una fuerza armada, una fuerza conjunta, es para utilizarla. Y esta gente no es que ahora está viniendo, ya está hace un tiempo instalada y lo que están haciendo es, se dieron cuenta que aquel operativo de Prosegur, cómo ellos operan, cómo ellos trabajan y cómo pueden sitiar una ciudad. Una ciudad haciendo así, es decir, disculpen el término, pero es simplemente quemar un vehículo, hacer un tiroteo por un lado, distraer y realizar un golpe de esa magnitud que hicieron. A partir de ahí el PCC es considerado ya un peligro a nivel regional, porque eso tuvo consecuencias también en Argentina. ¿Se acuerdan que un grupo se fue a Argentina? Ahí empezaron a agarrar y esa es la preocupación. A partir de ese hecho comenzó la expansión de este grupo. Hablamos de PCC exclusivamente, porque Comando Vermelho tiene todavía sus estructuras, pero no en el nivel y la magnitud y la jerarquía que tiene el PCC. ¿Cómo se combate esto, juez? Usted dice, si uno tiene la fuerza pública, tiene que utilizarla. Escuchaba, en estos días hay una polémica en la Argentina porque la ministra del Interior, Patricia Bullrich, sacó una resolución para habilitar a la Policía Federal a no hacer siquiera el alto, disparar directamente en una situación de, diríamos... De sospecha. De sospecha directamente. Hay toda una polémica en la Argentina con respecto a eso. Hay que profundizar, ir a los extremos ante esta situación. Yo sé que Brasil tiene un problema de seguridad tremendo. Creo que tuvieron 63.000 muertes en el año. Creo que es la cifra más alta en Sudamérica. O sea, ellos realmente tienen un problema terrible de inseguridad. Y bueno, una de las razones del triunfo de Bolsonaro tiene que ver con eso. Pero eso también puede generar otra guerra. Vamos a tener disparos en la calle todo el tiempo. Cuando yo te hablo de la utilización de la fuerza pública en el sentido de reprimir ese tipo de actos, esos tipos de actos de estas bandas, estamos hablando de criminales, no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Claro, no de motochorros. Claro, no.
no vas a reprimir con una voz en alto, con un tiro al aire o diciéndole entréguese. Los tipos de actos, por ejemplo, que cometieron EPP a través del tiempo, se dieron cuenta, son actos terroríficos. Mataron gente, tienen gente secuestrada y estos grupos criminosos o criminales, actúan de la misma manera. Ellos matan, dejan a sus víctimas, no interesa cuáles son sus daños colaterales cuando ocurren estos asesinatos. Y el ejemplo palpable es Pedro Juan Caballero, lastimosamente. Tenemos muertos cada día, aparecen cadáveres quemados. A eso yo me refiero, la fuerza pública. Yo soy jurista, pero si uno tiene una fuerza pública es para utilizarla, respetando los derechos humanos hasta donde se puede. Yo estoy hablando como ciudadano, porque uno si tiene que usar la fuerza, tiene que usar un arma, me supongo o se supone que el policía y el militar más aún tienen que estar preparados para eso. A eso me refiero. Que uno no saca a la policía a la calle. La policía es preventiva, pero las Fuerzas Armadas son represivas. Sí, tendría que hacerlo eso, ¿verdad? Ya que hablamos de Sergio Moro, usted hizo estudios en Paraná, ¿verdad? Sí, yo me formé allá en la Universidad Federal de Paraná, estudié 2 años, hice mi maestría en Derecho allá. Lo visitó recientemente a Sergio Moro. Coincidió, creo que fue poco antes de que decidiera tomar esa decisión. Coincidió en un evento que fui, que él pudo recibirnos y estuvimos hablando, conversando efectivamente. Una persona que se nota que es muy íntegra, una persona con mucho conocimiento académico y profesional y con mucho coraje, porque fue como siempre uno puede ver que un juez solo puede mover toda una estructura de un estado tan grande como Brasil, con la corrupción que había, y desestabilizar esa corrupción prácticamente con la decisión de un juez. Eso es lo que me llamó la atención. Y conversé con él. Su decisión generó mucha polémica. Desde el PT decían, ayudó a ganar, ahora va a ayudar a gobernar. Y son decisiones que uno toma, pero estamos hablando del ámbito jurídico. Y me cupo conversar con él, y él también conversó con nosotros, conmigo, y me manifestó de que también había casos que él llevaba acá con Paraguay, y sí que había casos que la justicia paraguaya, por ejemplo, retardaba en darle respuesta a él. Eso de repente asumí como que era una situación negativa de parte nuestra, pero sí, conversamos y dijo que estos tipos de crímenes, en especial los crímenes que nosotros seguimos acá como el lavado de dinero, los crímenes de corrupción, se necesita de jueces corajudos, de fiscales corajudos, y una policía que tenga bastante integridad para llevar adelante. Ahora, lavado de activos, ¿cómo usted ve la cooperación entre Brasil y Paraguay? Nosotros tenemos un personaje común hoy con Brasil, que le busca a Darío Messer por el tema Lavallato mismo también, ¿verdad? Procesado aquí. ¿Cómo ve usted nuestras instituciones muy vulnerables para el tema, por un delito tan complejo como es el lavado de activos? Y como siempre hay una teoría que justamente esta profesora Celina es la que fue mentora de esta teoría, que es la hacer el seguimiento del dinero. Nosotros tenemos una falencia acá en nuestro país, no solamente de ahora ni de años, del tema de la falencia del control del seguimiento al dinero. ¿De dónde viene? El simple hecho, cualquiera de nosotros común que vamos a depositar una plata en un banco. Hay una frase en inglés que dice follow the money, follow the money. Es la investigación. Nosotros, cualquier común que vamos a depositar un dinero, te piden un montón de datos, y hay personas que van y depositan millones o que utilizan el sistema financiero paraguayo para transferir no solamente dinero aquí internamente, sino para transferir en otros lugares como Occidente, o hacer lavados o llevar dinero para grupos terroristas. Fueron vulnerables. Entonces nuestro sistema, tanto tienen que funcionar como la CEPRELAT, la superintendencia de bancos, los controles bancarios, tendrían que ser más fortalecidos y acompañados. Eso con leyes, por ejemplo, como le dije, con las leyes que envió el Poder Ejecutivo para acompañar y penalizar ese tipo de actos, y cuando surja algún tipo de indicio en alguna transferencia, un depósito, un dinero, que salte esa alarma, que haga actuar a los demás organismos como la Fiscalía, por ejemplo, y que puedan ellos hacer el seguimiento. Ese es el problema. Alguien desenchufó todas las alarmas en el caso Messer, parece. Y hay varios casos.
hay varios casos en nuestro país. Yo creo que, por eso le digo, la llamada de atención que yo veo que los americanos están constantemente preocupados en ayudar en el buen sentido, es el caso de la Triple Frontera, que siguen remesando dinero al exterior, especialmente al Asia, a que puedan ir en manos de grupos terroristas, porque se da un caso particular en Ciudad del Este. La mayoría de los dueños de los locales de Ciudad del Este tienen su casa en Foz de Iguazú. Son de origen árabe y las remesas se realizan a través de Paraguay. Entonces no es la primera vez, también saltó en algún momento. El sistema financiero paraguayo. También salió con el tema del PCC que varias remesas de dinero que ellos enviaron a Occidente con el control de Hezbollah se hicieron a través de IPs paraguayos. Es decir, tenemos un sistema complejo financiero que necesitamos controlar. Eso es evidente. A mí me dijeron que el Gafi, que es el organismo que califica, me dijeron que hay en las normativas, diríamos, estamos más o menos bien, las instituciones más o menos están funcionando bien, pero donde no hay eficacia es en el Poder Judicial. Ese es nuestro punto más débil para superar, diríamos, esta probablemente lista gris en la que no quiere entrar el gobierno y por eso envió esta batería de leyes. Sí, seguramente, entrando en el tema jurídico, seguramente se ha de referir a condenas. Sí, a condenas. A condenas en el tema de lavado de dinero, terrorismo, y que las hay ya, pero muchas veces no se conoce. Pero en el tema de Gafi, ellos también tienen unos parámetros que nosotros tenemos que seguir para justamente no entrar en esa lista y que nos figure Paraguay como ya en un cierto momento casi figuró como un país que no está dentro de los parámetros de la persecución contra el lavado de dinero y terrorismo, que es algo que no es que está de moda, sino que es algo que nos está perjudicando a todos. Si usted tuviera que calificar o decir, nosotros estamos en una situación grave de lavado de dinero en Paraguay, ¿Paraguay es una lavandería? Y no estamos bien, porque no estamos bien por todo lo que hace años viene ocurriendo, y le digo una vez más, el ejemplo es que constantemente en eventos o en coordinaciones que se hace, se toca a Paraguay como un paraíso para lavar dinero. Esa es la sensación. Esa es la sensación, esa es la imagen, la percepción lastimosamente que se tiene afuera, y tienen acabado conocimiento así como nosotros de lo que está pasando. No es que ellos apretan el botón y están viendo simplemente Google, no, ellos tienen conocimiento y nos están queriendo ayudar en salir de esa situación. Especialmente hablo por el gobierno americano. No sé si tiene algo que ver, Estela, pero la otra noche cuando volvíamos de tu casa por la avenida Santa Teresa, nos quedamos asombrados de la enorme cantidad de edificios realmente de altura, con las luces completamente apagadas en los 20 o 25 pisos que tienen, o prendidas todas como un arbolito de Navidad, pero de una manera tan uniforme que está claro que el edificio no tiene seres humanos adentro. Y uno no puede más que pensar que son emblemas del lavado de dinero en Paraguay, ¿verdad? Hay muchos indicios. Yo le digo otra cosa. ¿Compensa la cantidad de estaciones de servicio y farmacia que que existen, por ejemplo, en Asunción, en Paraguay? ¿Y playas de venta de automóviles? También, por eso son indicios que ellos ya conocen a cabalidad, y como le digo, ellos nada más quieren tratar también muchas veces a cambio de, lógicamente, de darles información, intercambio. Por eso es bueno tener contacto con países como Colombia, que ellos pasaron mucho por esta situación y pueden darnos los tics, o pueden darnos el camino por el cual seguir, que sigan trabajando los organismos, tanto de la Senat, la Fiscalía, con el gobierno colombiano, hacer una alianza estratégica y tratar de salir de esto, ¿verdad? Que va a llevar tiempo. Esto no se va a salir, ni no se va a encontrar una fórmula mágica así que se salga en un año, ni en un gobierno, no. Esto es un proceso que va a llegar un tiempo determinado a cambiar. ¿Usted ve cambios políticos en ese sentido, de que hay una intención de cambiar la situación, o son balas de fogueo? Mira, Estela, uno de los ejemplos
ya que te gusta tanto el campo político, había una ley de financiamiento político. Esa ley no fue aprobada. En nuestro país se habla mucho también porque también incluye el lavado de dinero con el narcotráfico y dentro de la política muchas veces. Entonces tenemos esa ley que no fue aprobada. Sí, fue aprobada, pero se debilitó en sus controles. Tenemos en estos momentos personas procesadas que eran miembros del Congreso por el tema del narcotráfico. Es decir, esos son síntomas también que ayudan a entender un poco cómo estamos parados, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿podemos cambiar el ámbito? Un minuto. Sí, porque el doctor también colaboró desde su puesto, fue uno de los propulsores de aquella ley de feminicidio, ¿verdad? Sí. De eso hace seguramente 2 años, un año... Que entró en vigencia hace 2 años. 2 años. Sin embargo, el número de feminicidios aparentemente sigue igual o aumentó. A los 2 años, ¿qué percepción tiene de los resultados de ese cambio legislativo? Y que hay más concientización, la población se despertó, las mujeres, te estoy hablando del lado positivo, se animaron más a denunciar y la justicia está aplicando esa legislación que bien o mal es la que tenemos y antes no teníamos. Y el número de feminicidios sigue en aumento. Aproximadamente creo que hasta este mes tenemos 45, 50 48 más o menos ya. Sí, estamos cerrando el año. Todavía no estamos cerrando el año y la cifra del año pasado fue así, entonces no disminuyó. ¿A usted le tocó pedir o aplicar penas muy altas? No, todavía no. En mi caso yo no apliqué todavía esa ley, sí, alguna jurisprudencia en la sentencia que tuve, pero veo que otros colegas, felizmente, jueces penales ya están aplicando, fiscales también están ya persiguiendo ese hecho que es bastante desdenable también para la sociedad. Bien, doctor Bernal, le agradecemos muchísimo. Por Aprendimos favor, muchísimo hoy. Gracias por la invitación cuando gusten. Gracias, doctor. Buenas noches y bueno, el próximo miércoles nos volvemos ya a encontrar acá con Carlos Báez nuevamente sentado en el trono. Así que buenas noches, muchísimas gracias.